Hola, mi nombre es Emily Paola Rivas. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les voy a hablar sobre el Estado y la sociedad venezolana. Comenzaremos definiendo qué son los partidos políticos. Los partidos políticos son una entidad gubernamental establecida con el objetivo de fomentar la participación de los ciudadanos en la vida democrática de un país. A través de ellos se presentan candidaturas para ocupar diferentes cargos políticos. En Venezuela, los primeros partidos que se fundaron en el siglo XIX, entre 1830 y 1840, fueron el Partido Liberal y el Partido Conservador. Actualmente, para el año 2022, existen aproximadamente 53 partidos políticos nacionales vigentes. Mapa político actual de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela se encuentra dividida territorialmente en 23 estados, un distrito capital, Caracas, y las dependencias federales formadas por un conjunto de 331 islas, islotes y cayos. Además, posee una zona en reclamación con la República Cooperativa de Guyana. Este territorio es reclamado como un estado de la nación venezolana llamado Guayana Esequiba y con capital provisional Tumeremo, según consta en la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, aprobada el 21 de marzo de 2024. Polarización. Es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Conflicto prominente que se forma entre grupos importantes en una sociedad y que se caracteriza por la radicalización de puntos de vista y creencias en dos por los distantes. La situación político-social actual de Venezuela es un ejemplo de polarización donde la opinión pública se encuentra dividida por el gobierno y la oposición y ha desencadenado situaciones de violencia extrema. Pactos. Un pacto político es un acuerdo entre dos o más partes que se compromete a cumplir lo acordado para consolidar un gobierno, es decir, un entendimiento entre altos dirigentes enfrentados con el objeto de moderar la violencia. Se puede efectuar antes o después de unas elecciones. Ideología y sociedad. Theun van Dijk, 1943, define una ideología como un sistema de creencias socialmente compartido, cuyo rasgo típico es resultar fundamental, es decir, capaces de organizar y controlar otras creencias, valores y conductas sociales. Características. Sistema de creencias socialmente compartido. Impacto en la identidad del grupo. Se obtiene de manera paulatina, cumple con cometidos sociales muy diversos. Influencia en la sociedad. Las ideologías afectan el comportamiento humano, los principios, creencias y éticas. Delinean nuestra percepción del bien y del mal, influyendo en nuestras actitudes, acciones hacia los demás, la toma de decisiones, establecer prioridades y promover el cambio social y en nuestra postura sobre asuntos políticos. Bloqueos y sanciones. Un bloqueo económico consiste en aislar económicamente a un país. Este tipo de situación se produce generalmente en situaciones bélicas o de elevada tensión política internacional. El propósito de este tipo de bloqueo puede ser de carácter militar, política y económica. Frecuentemente, el establecimiento de un bloqueo económico a un país implica la utilización de la fuerza. En cualquier situación, el bloqueo financiero es un medio de coacción. Efectos de un bloqueo económico. Las consecuencias de una medida tan drástica se hacen sentir con gran intensidad. Los productos básicos y las materias primas empiezan a escasear, pues los estados no pueden recurrir a la importación para conseguir aquellos bienes que su economía nacional no es capaz de producir. Sanciones. Las sanciones económicas son acciones limitantes aplicadas a un país, entidad o persona con el objetivo de afectar su conducta política, económica o social. Se emplea como instrumento de política exterior para presionar a una nación a modificar sus acciones políticas. Sectores productivos y emprendimientos. Los factores productivos son los grupos en que se divide la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. Sector primario. Se refiere a la transformación de los recursos naturales. Sus principales actividades son la agricultura, la minería, la ganadería, la pesca. Sector secundario. Reúne la actividad artesanal e industrial, construcción y textilería. Sector terciario. Se denomina sectores de servicio, agrupando al comercio, el transporte, educación, salud y turismo. Sector cuaternario.
Dentro de este sector se engloba actividades especializadas de investigación, desarrollo, innovación e información. Sector quinario. Se engloba actividades relacionadas con cultura, arte y entretenimiento. Emprendimiento. Es una iniciativa que se fundamenta en el aprovechamiento de oportunidades comerciales y que pueden impulsar el desarrollo económico y la innovación. Actualmente hemos visto cómo han venido aumentando de forma significativa el número de emprendimientos en el país, situación que se incrementó en los tiempos de pandemia. Realidad social venezolana. El conflicto político que actualmente vivimos en Venezuela ha sido motivo para el surgimiento de lo que suele llamarse polarización, el cual definimos como la posición radical de las personas en alguno de los grupos que participan en un conflicto político. Sin embargo, vemos cada día la deslegitimación de las instituciones públicas que deberían estar capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos, como por ejemplo los poderes del Estado parcializados en una de las corrientes políticas, siendo manejadas en su totalidad por el gobierno, dejando a los ciudadanos en una situación de desesperanza, de confianza, sumergido en la violencia y hasta en anarquía frente a la política y la participación en la vida pública. Decepción, miedo, represiones que se han suscitado en estos tiempos al culminar el proceso electoral en el pasado mes de julio. Dejó con mucha expectativa y desconcierto a los ciudadanos al conocer los resultados que definirían el rumbo del país. Muchas gracias por su atención.